Hoy vamos a remontarnos a lo que fueron aquellas épicas noches de Copa Libertadores, cuando el torneo era de carácter semestral, la final a ida y vuelta, el nivel de los clubes era más parejo y sonaba en la transmisión el himno de la alegría. Eso era la Copa como la conocemos. Mucha nostalgia, y escuchar el nombre del Deportivo Quito me recuerda precisamente a eso. Allá por comienzo de los 2010, este club ecuatoriano oriundo de la capital era uno de los principales animadores del campeonato de su país y también se destacaba en los torneos internacionales. Sí, quizás no al mismo nivel que la Liga Deportiva Universitaria, su clásico rival, pero el Deportivo también tendría lo suyo. Así que como ven, aquella época fue una muy destacada para el fútbol quiteño en general. Para los que crecimos con el deporte de aquellos años, seguro que recordamos al equipo, pero hace mucho que no lo vemos por los primeros planos. ¿Qué le pasó? El día de hoy vamos a hablar de lo que fue el ascenso, la caída y la actualidad del Deportivo Quito, que no desapareció ni nada, pero que hace años se encuentra en un pozo el cual le es muy difícil salir. Pero no quiero adelantarme, después les explico eso con más detalle. Primero hagamos un breve repaso por su historia. Para los compatriotas que estén mirando este video, les aviso que ya les conseguí su equipo favorito de Ecuador, porque lo que quizás muchos en mi país no sepan es que el Deportivo Quito se había fundado originalmente bajo el nombre de Sociedad Deportiva Argentina, cuyo aniversario es en una fecha muy especial para nosotros como el 9 de julio, Día de la Independencia, además de que acostumbraban como uniforme tradicional la camiseta de la selección albiceleste. En el año 1955, sin embargo, se establece una regla dentro del fútbol nacional que prohíbe el uso de nombres que hagan alusión al extranjero, con excepción de España por ser la madre patria, y por eso es que a día de hoy tenemos al Barcelona de Guayaquil, por ejemplo. La cuestión es que el club Sociedad Deportiva Argentina cambiaría su nombre por el de Sociedad Deportivo Quito, y sus colores pasaron a ser el azul y el rojo. De todos modos, desde el club no se olvidan del pasado, ya que cada tanto utilizan el antiguo modelo celeste y blanco para sus uniformes alternativos. Bien ahí. Ya en la etapa del profesionalismo en el país, tuvieron una época gloriosa durante la década del 60, ganando sus primeros dos campeonatos de liga en el 64 y el 68, además de lograr sus primeras participaciones en la entonces novedosa Copa Libertadores. Tras una década del 70 irregular con un par de ascensos y descensos, a partir de los años 80 se consolidaron de manera firme en la máxima categoría, realizando varias actuaciones destacadas a nivel nacional pero sin poder conseguir ningún éxito como en los 60. Todo esto cambiaría con la llegada del nuevo milenio. De a poco se fue consolidando un equipo sólido y finalmente en 2008 es que por fin serían campeones nacionales después de 40 años, de la mano de futbolistas como Luis Aritama y Martín Mandra, ganando su tercer campeonato de liga. Regresarían así luego de mucho tiempo a la Copa Libertadores, donde quedarían terceros en su grupo de primera fase por detrás de Cruzeiro y Estudiantes de La Plata. Casualmente los dos finalistas de aquella edición. Aquel título del 2008 además le dio inicio a una nueva época dorada para el club, que le permitió ganar otros dos campeonatos nacionales, en el 2009 por segundo año consecutivo y con figuras como Iván Borguelo y Michael Arroyo, y el quinto y último campeonato de primera división en el 2011, destacándose jugadores como Julio Bebacua y Matías Alustiza. Como ven, siempre con el aporte de varios argentinos, haciéndole alusión a su historia. En cuanto a sus actuaciones en la Libertadores, en el 2010 quedaron segundos de grupo pero no sumaron los puntos suficientes para avanzar. En 2011 fueron eliminados por Independiente, vigente campeón de la Sudamericana en la fase previa, mientras que en el 2012 lograrían su mejor actuación continental. Ahora sí, avanzando la fase de grupos por debajo de Vélez y por delante de Defensor Sporting y Chivas de Guadalajara, cayendo finalmente en la ronda de octavos ante la Universidad de Chile. Su última participación en la Libertadores fue en el 2014, no logrando superar a Botafogo en la fase previa. Aquello fue el final para la época gloriosa del club. Lo que vendría después sería una seguidilla de frustraciones que lo terminaron llevando a una crisis de gran escala. El club tendría numerosos problemas económicos y deudas con sus propios jugadores que le costaron sanciones y quitas de puntos desde la propia FIFA, concluyendo con el descenso de categoría en el 2015. La temporada fue dividida en dos torneos. En el primero, jugado antes de la Copa América, realizaron una aceptable campaña terminando quintos con 29 unidades, pero en el segundo torneo, ya con todas las sanciones aplicadas y los problemas internos del club, harían una actuación desastrosa, sumando apenas 11 puntos, de los cuales 6 serían descontados, quedando con apenas 5 unidades. Deportivo Quito era relegado a la segunda división luego de 35 años ininterrumpidos en la elite del fútbol ecuatoriano, y lo peor es que esto era solo el comienzo de la debacle
debacle, ya que lejos de reponerse y soñar con un regreso inmediato, los problemas institucionales hicieron que se cayera todavía más abajo. La de 2016 sería una de las temporadas más tristes para el club, no tanto por el hecho de tener que jugar en la B, sino más bien por todos los problemas sufridos durante dicha campaña. Aparecieron más sanciones desde FIFA por las deudas hacia sus jugadores. En el primer torneo del año habían cosechado 28 puntos, pero tras el descuento de unidades quedaron con apenas 15. A estas alturas ya eran el Deportivo Quito de puntos. Perdón, tenía que hacer ese juego de palabras. Y en el segundo campeonato fue donde la situación se salió definitivamente de control. La actuación de por sí ya había sido floja, sumando apenas 8 puntos, pero además se le aplicó un descuento de nada menos que 21 unidades. Y como si eso no fuera poco, a falta de medio campeonato la federación decidió suspender al club de sus actividades para el resto de la temporada, perdiendo sus encuentros restantes por walkover, terminando con la insólita cifra de menos 13 puntos. La sanción total de dicha temporada fue de 34 puntos de los 36 que había sumado en la cancha, por lo que en la tabla acumulada del año quedó con apenas 2 puntos. Miren que ya hemos repasado casos similares en este canal, pero me animaría a decir que muy pocos llegaron al extremo de lo que fue aquella temporada de 2016 para el histórico Deportivo Quito, un club que hace apenas 2 años atrás jugaba por la Copa Libertadores y que hace 5 era campeón de la primera división. ¿Y ahora qué? El equipo tuvo que bajar hasta la competencia de tercer escalón en el país, la llamada segunda categoría nacional, que proporciona 2 ascensos a la Serie B. Para explicar su formato voy a utilizar como ejemplo a la vieja confiable Serie D de Brasil, ya que es básicamente un campeonato donde los participantes van cambiando año tras año dependiendo de cuáles sean los mejores de cada liga provincial, y una vez decididos dichos ganadores se van eliminando entre ellos en una fase nacional donde solo los finalistas ascienden a la Serie B. Y por eso es que les dije al principio del video que el club se encuentra en un pozo donde resulta muy difícil salir, ya que para regresar a la B no solo basta con avanzar la fase provincial, sino que una vez logrado ese objetivo hay que también llegar a la final eliminando en el proceso a los ganadores de las demás provincias. Y en ese pozo de segunda categoría quedaron estancados varios clubes históricos del país como el América de Quito, que fuera primer campeón internacional de Ecuador, Espoli, Olmedo, Everest, la desaparecida Liga de Loja, entre otros más, que si se preguntaban por qué hace años no se los ve jugando más en la primera división del país, es por eso mismo. Al ser un club de la capital, Deportivo Quito compite dentro de la Asociación de Pichincha y juega dicha liga regional, y en su primera experiencia en el 2017 quedaron quintos en un torneo de 11 equipos, por lo que fueron incapaces de clasificar a la fase nacional y por lo tanto tampoco podrían regresar a la B en aquel año. En el 2018 parecía que iban a poder avanzar en el torneo regional siendo líderes del mismo, pero llegaría otra vez la tan temida quita de puntos, ahora por mantener deudas con 3 entrenadores diferentes. El resultado fue bajarse del primero al penúltimo lugar de la tabla, y para colmo eso no sería lo peor, ya que debido a estos problemas la asociación lo descendió de categoría para el 2019, pasando a competir en dicho año en el fútbol amateur. Y este sería por lejos el punto más bajo del equipo, ya que debían disputar una categoría de fútbol amateur por primera vez desde el establecimiento del profesionalismo en el país en 1957, cada vez más alejado de lo que fueron sus etapas de gloria en la primera división. Afortunadamente sería solo una, logrando regresar a la segunda categoría para 2020. En dicho año quedaron terceros en la fase provincial a 2 puntos de la clasificación. Para 2021 fueron colistas de una ronda de 6 equipos y en 2022 por fin lograron avanzar la fase nacional tras quedar segundos en el hexagonal. Los 2 finalistas de la misma subían a la Serie B, con los de Quito quedando eliminados en cuartos de final por el Bardor Bermeo, negándose así la posibilidad del ascenso. En 2023 no pasaron más allá de la fase provincial tras quedar sextos en una ronda de 9 equipos, y en 2024 si bien avanzaron dicha instancia, otra vez quedaron estancados en los cuartos de la ronda nacional tras perder ante Liga de Portoviejo. Y así es como llegamos a la actualidad, con el equipo todavía estancado en la segunda categoría del país, aún en búsqueda de regresar a la Serie B. Uno de los clubes más exitosos de Ecuador lleva casi una década deambulando en las categorías del ascenso, estando ahora a la expectativa de intentar regresar algún día a la elite del fútbol nacional, lo mínimo que merece un equipo de su trayectoria. En fin amigos, ¿qué recuerdos tienen ustedes del Deportivo Quito? ¿Creen que algún día podrán regresar a los primeros planos? Si este video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en
Instagram para estar al tanto de las novedades. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.